que Dios nos entrega. Amén. Y en el mes pasado estuvimos hablando acerca de la consagración, pero unos pilares que construyen la consagración. Amén. La vida de oración, la fe, la meditación de la palabra, el perdón. Y son 7 de ellos. ¿Aún los recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Yo les dije 4, les dejé 3 pendientes. Empecemos con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, la obediencia a Dios, el quinto, el sexto y el séptimo. Esos son pilares que construyen una consagración en nuestra vida espiritual. Amén. Estos que mencionaba la hermana Dora son esas bases y pilares que nos ayudan a construir una vida firme y determinante como creyentes. Amén. Hay muchos tipos de creyentes, pero nosotros los que estamos acá somos creyentes en la Biblia y en el modelo a seguir, que es Jesucristo. Amén. Y dentro de esos pilares hemos desarrollado un cuerpo para seguir entendiendo la consagración. Amén. Y hace los últimos domingos hablamos de la potencialidad de la oración, esa plenitud en la oración conforme al modelo de Jesús. Amén. Hoy seguiré hablando de todo esto que construye una vida de consagración. Y hoy tengo un tema y usted me va a ayudar a leerlo desde las pantallas. Vea, ahí ya producción le dijo, hoy vamos a hablar un tema que se llama la providencia soberana de Dios y la vida que le honra. ¿Cómo es el mensaje? Porque creo que no se te va a olvidar. ¿Alguien sabe qué es la providencia? Si no lo sabe, quédese hasta el final, porque hoy va a aprender qué es la providencia. Amén. Va a aprender dentro de la soberanía de la providencia cómo podemos honrar a Dios. Amén. Cierra tus ojos y oremos para que el Espíritu de Dios tome control sobre nosotros y esta palabra que Dios nos entrega hoy sea de edificación y sea dentro del espíritu de la palabra dándonos exhortación, edificación y consolación. Padre, nos disponemos a leer en tu palabra, Señor, y disponemos nuestro corazón para ponerlo delante de ti. Y después de haber tenido un tiempo donde hemos adorado tu santo nombre, hemos reconocido la grandeza de lo que tú eres, pero también las proezas de lo que tú eres, Señor, queremos disponer, juntamente con el que está a mi lado, el cual me he comprometido a no distraerle ni distraerme, porque es un tiempo donde me conecto y me dispongo para escuchar de ti, Señor. Señor, hoy te digo, háblanos. Pongo mi oído para escuchar lo que el Espíritu tiene a la iglesia. Señor, y humildemente te pido, Señor, que guardes mi corazón de comprometer las sagradas escrituras en lo que ella no dice. Y humildemente, Señor, te pido que guardes mi corazón de violentar la grey, de lastimar tu rebaño, Señor, porque por ende, Señor, soy el primer necesitado dentro de esta fila que hacemos para escuchar de ti, Señor. Señor, háblanos y permítenos que todo lo que has puesto en mi corazón para hablarle a la iglesia sea yo un canal y un instrumento de bendición para que juntamente con toda la iglesia hoy te honremos y te glorifiquemos, Señor. Padre, ato en el nombre de Jesús toda potestad o espíritu contrario
a tu presencia, Señor. Y dispongo mi vida y la vida de la iglesia, Señor, que nuestra mente y todo nuestro ser integral está sujeto al Espíritu de Dios. Y que yo saldré de este lugar más que bendecido, Señor. Que atravesaré nuevamente esa puerta bajo una bendición poderosa, bajo un pensamiento renovado y bajo un entendimiento claro y específico a lo que soy y debo hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tratar el tema la providencia soberana de Dios. Cuando hablamos de providencia, por ende sabemos que proviene de Dios, que lo que vamos a tratar hoy no nos pertenece, sino que es de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: lo que vas a escuchar, lo que vas a recibir, no es tuyo, sino de Dios. Amén. Y quiero que miremos algunas citas bíblicas o textos sagrados para que podamos entender. Hoy, si usted no pudo leer la Biblia durante la semana, no se preocupe, que yo me voy a dar a la tarea de que usted lea la Biblia antes de irse de este lugar. Amén. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, 5, 6, prestemos bien atención, y yo voy a leer a favor de todos ustedes, y ustedes, los que estén tomando nota, graben y contextualicen esto. Dice el Proverbio 3, 5, 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo leo nuevamente, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Hoy tenemos que entender que toda nuestra dependencia debe ser totalmente dirigida a Dios. Amén. Y que dependemos de Dios. Por eso dice la raíz, fíate, depender, tomar, coger directamente de Dios. Amén. Estamos exhortados a tomar de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Háblate a ti mismo. De pronto al ejercicio, pon tu mano señalando tu corazón y diga conmigo: hoy estoy aprendiendo a no apoyarme en mi propia prudencia, sino que dependo absolutamente de Dios. Amén. Pasemos al siguiente versículo. Dice: reconócelo en todos sus caminos. Sigue hablándole a tu corazón. Hoy aprendo, recibo y acepto obedecer, tener a Dios en todos mis caminos. Que debo reconocer a Dios en todos mis caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando usted aprende a apoyarse en Dios y a tener en cuenta a Dios en todos sus caminos, usted tendrá una respuesta divina, que Él va a enderezar todos sus caminos. Mire a su hermano así como con cara de sospechoso y dígale: es buen negocio obedecer a Dios. Dios va a arreglar lo torcido que hay en ti. Seguro que sí, eso es lo que dice la palabra. Él va a enderezar todo lo torcido que hay en nosotros. ¿Cuándo? Él no obliga a nadie. Cuando usted dispone poner a Dios en su vida, tenerlo en cuenta en todas sus obras, en todos sus caminos, Él va a enderezar todo lo torcido en nosotros. Amén. Como dicen los muchachos por ahí, vea, lo llevo así. Cuando Dios ve que nosotros no le tenemos en cuenta, cuando no nos fijamos en Dios o apoyarnos en Dios, nosotros estamos caminando una vida plena y torcida sin Dios. Pero cuando usted dispone a obedecer y a poner a Dios en todos sus caminos, usted va a tener un resultado glorioso. Alce la mano conmigo y diga: mi resultado será glorioso, porque no depende de mí, sino de Él en mí. Tu camino cambiará. Tu camino será diferente. Tu forma de pensar será diferente. Tu forma de hablar será diferente. Amén. Sigamos leyendo. Yo les dije que les iba a ayudar a leer la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Perpetuamente es raíz para siempre o por siempre, como dicen los pelados, al obvio por siempre, ¿no? Al obvio forever, por siempre. Hoy el Señor está diciendo: hoy yo determiné, por tanto dice el Señor, yo propuse en mi corazón que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí perpetuamente. Pero acá viene el detalle: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Hoy, Señor, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por pocos. ¿Alguien quiere estar permanentemente delante de Dios? Mire lo que la exhortación del Señor, el Señor está recordando algo que había prometido sobre una familia. ¿A cuánto Dios les ha prometido algo en este lugar? A mí Dios me ha prometido cosas que yo no merezco, y he recibido de Él sin merecer lo que es de Él, pero por su misericordia y por su amor me ha hecho más que vencedor. Esto se llama la gracia inmerecida. He recibido a su Hijo mora en mí, ha transformado mi vida, ha transformado lo que soy, ha dado una identidad de lo que no era y me ha hecho lo que no era por gracia inmerecida. Amén. Por eso, no me asusten así, por Dios. Por eso el Señor está diciendo: yo había determinado hacer algo en tu casa, con la casa de tu padre. Cuando dice tu casa, está hablando del presente, y la casa de tu padre está hablando del inicio. Amén. Pero hoy he determinado no hacerlo. Oh, es que Dios en ocasiones determina que lo que ha hablado no lo quiere hacer ya, sino que termina hasta el día que determina no hacerlo. Amén. A esta casa, a esta familia, y donde estamos leyendo, está hablando de alguien que había sido un sacerdote, alguien que había liderado al pueblo, y Dios le dice: Elí, yo había decidido acerca de ti honrarte, yo había decidido tenerte presente. Y la casa de tu padre, Elí, el sacerdote Elí, venía de la descendencia de Aarón. El inicio Dios lo cumplió, pero llegó la casa de Elí, llegó el hogar, la familia de Elí, y algo observó Dios, y Dios dijo: este trae un camino torcido. Amén. Este ha dañado su caminar. ¿Cuándo dañamos nuestro caminar? Cuando optamos por no obedecer a Dios. Amén. Por eso yo le digo: Dios no se impone. Dios nunca te va a obligar a ti a que vivas en santidad. Dios nunca te va a obligar a ti a que tú le honres. Pero el día que tú determines coger por otro camino, ese día Dios determina no seguir contigo. Amén. Porque Dios no pelea con nadie. Y mire, Dios dice: yo había determinado. Y si no lo tiene claro todavía, le sigo ayudando a leer la Biblia. Romanos 8:28, pasaje tan conocido para todos. Ay, pero cuántos pocos lo ponen por obra. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Alguien ama a Dios acá? ¿Alguien ama a Dios acá? Ok, usted se ha comprometido. Usted hoy se ha endeudado con Dios. Usted hoy le está diciendo a Dios que le va a amar, que si no le estaba amando, hoy se ha comprometido a amar a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, me echaron del trabajo, te ayuda bien. Ay, pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque algo Dios está planeando, algo Dios está planificando. Pastor, está que se termina el hogar. Alabe y disimule a Dios. Amén.
Alabe y disimule que es usted el que está viviendo la situación, pero esto te va a ayudar para bien. Amén. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas o sirven o ayudan a bien. Pero yo he escuchado mucho creyente que dicen: ay, no, tranquilo, que todas las cosas le ayudan a bien. No a todos, no a todos. Porque si miramos el contexto de esto, dice: a los que conformen a su propósito son llamados. Ay, ¿a quienes le ayudan a bien todas las cosas? A los que fueron llamados con un propósito, a los que fueron escogidos, a los que fueron seleccionados. Por eso yo te digo hoy, en esta tarde ya, o ya entrando la tarde, no abortes tu servir a Dios. No abortes tu ministerio, por sencillo y simple que tú lo veas. Porque ese ministerio, ese accionar, en eso que tú le sirves, todas las cosas están radicadas que te salgan a bien. Porque conforme a los que han sido llamados en su propósito. ¿Alguien ha sido llamado acá? Si no, vea, yo alzo la mano por ustedes. Yo he sido llamado con un propósito. Yo he sido escogido con un propósito. Como decía un amigo mío, estoy tan orgulloso de Dios. Ay, pastor, el orgullo es malo, como usted lo quiera ver. Para mí, tener un Dios que muy pocos tienen es un gran honor. Poder yo sentir que soy hijo de Dios, que es la mayor riqueza. Mire al que está a su lado y dígale: yo me siento tan bendecido, yo me siento tan honrado, que Él está a mi favor, que Él mora en mi vida, que aunque tenga problemas, yo sé que esto me ayudará a bien, porque conforme al propósito he sido llamado. Amén. Cuando he atravesado cosas difíciles, yo le he dicho a mi esposa: de esta salimos, porque hay un propósito por lo cual estamos viviendo esto. Esto me va a impulsar a otro nivel. Esto me va a impulsar a otro escalón. Esto me está enseñando que esto no lo tengo que volver a vivir, que lo que estoy viviendo es para recordarme que debo tener en cuenta a Dios en todos mis caminos. Amén. Porque es Dios quien tiene la facultad de convertir todo lo malo que usted y yo vivamos en bendición. Nadie acá puede tener la facultad de convertir lo malo en bueno. Solamente nos lamentamos, solamente nos quejamos, pero Él tiene la soberanía que a eso que tú ves malo, que tú llamas, a lo que te ha hecho llorar, a lo que te ha hecho afligir, a lo que te ha hecho perder el sueño, la noción del tiempo, el no comer, el no vestir, el no bañarte. ¿Alguien diga amén? Ay, Él tiene la potestad de convertirlo en bendición sobre tu vida. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas os sirven para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Póngase su mano en el corazón y dígale a su corazón: yo tengo un propósito. Yo he sido llamado. A mí no me llamó hombre, a mí me llamó Dios. ¿Y cómo sé que Dios me llamó? Porque hay un sacrificio que lo respalda a usted y a mí. Porque hay una muerte que fue ejecutada en un madero, convirtiéndose en maldición por ti y por mí, por mi familia, por los que vienen de mí. Ese es el pacto que te cubre a ti. Este es el propósito en que fuimos llamados, a conocerle a Él. ¿Por qué no poner a Dios en todos nuestros caminos? ¿Por qué no entregarle a Dios todo lo que hacemos? ¿Por qué seguir haciendo solo? ¿Por qué seguir pensando solo? ¿Por qué seguir determinando solo si Dios quiere ayudarnos?
si Dios quiere orientarnos, si Dios quiere facilitarnos. Y no estoy diciendo que Dios no vaya a permitir la adversidad, los problemas, las situaciones, pero Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque tales cosas son necesarias para Dios convertirlas en bendición para nosotros. Todo esto es para que a los que amamos al Señor, esto se convierta en bendición. Amén. Aún aquellos que tienen los hijos calavera, no la calavera del hijo, sino los hijos calavera, ¿no? Aún ese tiene un propósito de Dios. Tal vez los que le rodean le ven de una forma y le señalan, pero cuando tú lo miras desde la óptica de Dios, bajo el lente de Dios, tú dices: Señor, aunque ese sea el hijo calavera, tú no lo ves así. Tú pagaste un precio, tú le has llamado mi hijo, en él has derramado tu sangre. Sé que no ha sido fácil, sé que no ha tomado las mejores decisiones, sé que no ha tomado las mejores amistades, pero para eso yo estoy, para yo creer lo que él no está creyendo. Para esto estoy yo, para hablar por él lo que él no está hablando. Amén. Esto es a los que conforme han sido llamados al propósito de Dios. Amén. Ahora sí me permiten entrar al tema. Vivimos en un mundo donde muchos piensan que la vida es el resultado de un azar. Esta es la introducción del tema que quiero dar. Acá desde la pantalla dice: en el mundo muchos creen que la vida es azar, solo esfuerzo humano. La Biblia enseña que Dios gobierna soberanamente. Soberanamente. Gobierna sobre nosotros. Él nos involucra en cada detalle de nuestras vidas. Miren, Dios no juega solo. ¿Sabe algo que dice la Biblia? Que antes que Dios haga algo, lo revela a sus profetas y siervos, porque Dios cuenta con aquellos que le quieren servir. Amén. Aunque Él es soberano, grandemente soberano, y todo el esplendor está sujeto a su soberanía, Él no hace nada por sí solo. Él trabaja en armonía. ¿Sabe quién trabaja solo y no en armonía? Levante usted la mano y diga: yo soy uno de esos, que trabajo solo, como dicen los muchachos, casa sola. Pero hoy estamos aprendiendo a trabajar con Dios, a caminar con Dios, a depender en Dios. Amén. El paralelo de la escritura, o en las escrituras encontramos un paralelo, nos llama a vivir una vida de honra, no solo con palabras, sino con una entrega total que responde a su cuidado soberano. Si entendemos quién es Él y lo que hace en nosotros y por nosotros, no podemos vivir de forma indiferente. ¿Ya está entendiendo hacia dónde vamos? Hablar de la providencia es poder contar con la dependencia de Dios. Amén. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando de la ayuda de Dios, del socorro de Dios. El profeta dijo algo tan especial, y sé que lo voy a conectar más acá. El profeta se levantó y dijo: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, su brazo fuerte me ha sostenido. No estoy diciendo que Dios sea zurdo, yo soy zurdo, ¿no? Pero la mano fuerte de Dios nos ha sostenido, y Dios quiere ser Ebenezer a tu vida. ¿Alguien conoce a Ebenezer en este lugar? Gracias por esos tres que dijeron amén. La invitación es para que todos conozcamos a Ebenezer, Dios con nosotros, que podamos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado.
su brazo fuerte me ha sostenido. Amén. Yo en momentos cuando estoy de paseo, de turismo por el libro de Éxodo, no por las Islas Margaritas, sino por el Éxodo, me puedo contemplar y mirar ese panorama de Moisés extendiendo la vara, extendiendo el brazo fuerte, porque en un momento Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Extiende. Hay que extender, ay santo, a Ebenezer, hay que caminar, ay santo, oh aleluya. Hay que caminar con el Dios Ebenezer. Por eso Moisés lo entendió y Moisés decía: si tú no has de ir conmigo, no me saques de este lugar. Cuando Moisés estaba delante del mar y a sus espaldas el sonido del cabalgar del ejército del faraón, él clamó, miró al cielo, porque el que depende sabe mirar hacia donde es. Y él miró y dijo: oh Dios, ¿ahora qué? Y Dios le dice: Moisés, ¿qué hay en tu mano? Ay, se me la llevaron. Y Moisés dijo: la vara. Y Moisés le dijo: extiéndala ahora. La vara en la mano de Moisés representa el brazo fuerte de Dios. Amén. Y cuando Moisés se extendió y golpeó las aguas, el mar se abrió. Y como les decía, contemplar esta gloria. Yo no sé si usted contempla la gloria del Señor o simplemente lee la Biblia, pero cuando yo la leo, yo me pongo en el personaje, empiezo a reflexionar, empiezo a hablar como habla el personaje y empiezo a caminar ante la situación que estoy viviendo. Yo no sé qué mar tienes que tú atravesar. Yo no sé qué enemigos están golpeando la puerta y quieren abrazarte y quieren destruirte, pero hay una vara que está en nuestra mano, en la palabra de Dios. Extiéndela ante la situación y créelo que el mar se abrirá. Y mientras ellos cruzaban, la columna de fuego que él prometió, porque él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Y mientras el ejército del faraón quería abrazar, se levantó una columna de fuego e impedía su paso, mientras el pueblo de Dios podía avanzar. Mientras tú estás avanzando, la columna de fuego está deteniendo lo que no te quería dejar avanzar. ¿Alguien? Oh santo, si alguien recibió esta palabra, dígame. Mientras tú pasas la mar, la columna de fuego está levantada, y mientras tú avanzas, el enemigo es detenido. Porque necesitas pasar para ver la gloria, contemplar venciendo a tu enemigo. Ay, porque no hay mejor panorama cuando uno se pone en el lugar de Dios y ve como el enemigo es aplastado por su señorío, por su poder, porque de espaldas no podían ver lo que Dios iba a hacer con sus enemigos. Porque Dios le prometió a Moisés algo. Dios le dijo: Moisés, al pasar la noche, yo te prometo que lo que veías ya no estará. Ay, alguien diga amén. Porque lo que Dios te ha prometido va a cambiar. Esta es la providencia de Dios, esta es la soberanía de Dios. Dios me ha dicho: Pedro, al pasar el siguiente día podrás contemplar lo que ya te estaba afligiendo, no estar presente. Porque mientras tú avanzas, la columna de fuego se levanta para detener, y tú vas a llegar a la otra orilla, y cuando llegas podrás contemplar que el ejército caminará tus caminos. Tu enemigo va a querer imitar lo que Dios hace, y cuando ellos vengan, las aguas volverá a su origen, porque Dios ha prometido que todo volverá a su lugar. Ay, alguien diga amén. Todo tendrá nuevamente esa oportunidad. Lo que estás viviendo no es eterno. Lo que estás viviendo es pasajero, porque esto te va a impulsar a grandes cosas. Pero si tú te apoyas en Dios. Amén. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza, Josué, por favor? Los objetivos, o el objetivo de esta enseñanza, es que nosotros como pueblo de Dios seamos guiados, como dice acá, guiar a los creyentes a comprender la providencia de Dios y motivarlos
a honrarle en todas las áreas de su vida. Amén. Hoy usted va a entender qué es la providencia del Señor. Amén. Otro objetivo específico es definir teológicamente qué es la providencia, que usted lo pueda entender en su esplendor, qué es la providencia de Dios y cómo se manifiesta en la Biblia y en la vida diaria. Amén. Porque muchas veces lo podemos ver en ella, pero no verlo en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto hemos leído las proezas de Dios, las hazañas de Dios? ¿Alguien las ha leído? Si yo le preguntara, dentro de los personajes bíblicos, ¿a usted cuál le gustaría ser? José, un soñador. Pablo, un mártir. Un David, un salmista. ¿Qué más? Ay, se acabaron los personajes. Un Eliseo, una Esther, un Oseas. Ay, Oseas. Pero todos ellos tenían algo en común. Eran como usted y eran como yo. La diferencia de ellos es que determinaron vivir para el Señor. Amén. Cuando yo leo la vida de Daniel, me fascina la vida de Daniel, porque dentro de los poquitos de la Biblia, fue al único en el Antiguo Testamento que no le encontraron tacha alguna o error. Amén. Le montaron la perseguidora, tal vez la Interpol, FBI, la CIA, le estaban siguiendo los pasos, pero llegaron a una conclusión cuando se reunió el comité de investigadores. ¿Cuál es su evaluación acerca de Daniel? ¿De qué le podemos acusar? ¿De qué le podemos señalar? Y todos llegaron a una conclusión: no encontramos de qué señalarlo, porque todo en él es agradable, es bueno, es perfecto. Y por allá alguno dijo: pero hay algo hay algo de qué podemos dañarle o en qué dañarle, y es que es alguien que ora. No se lo diga a nadie, porque esto es un archivo confidencial. Encontraron que era un hombre de oración, y nos ven a nosotros y nos encuentran todas las imperfecciones, pero no ven una vida de oración. Esa es la diferencia de Daniel. Y la Biblia dice que había una sabiduría en Daniel que superaba la de 10 hombres. Y pastor, ¿cómo se logra esto? Se logra cuando se determina vivir una vida consagrada a Dios, cuando tiene a Dios por ende en todo. Porque para Daniel era una pasión vivir para Dios. Para Daniel era una determinación no contaminarse con nada. ¿Cuántos cristianos en este lugar? Quisiera ver las manos de cristianos acá. ¿Y con cuántas cosas nos hemos contaminado? ¿Por qué? Porque no proponemos en nuestro corazón el no contaminarnos con la comida del rey. Y le digo que la comida del rey no tenía nada que fuera malo. Y no por orgullo Daniel decir: no, es que a mí no me gusta eso, gas, yo no quiero comer eso. Porque todo lo que comía el rey en su banquete era seleccionado, era de lo mejor, porque era la comida del rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, porque la comida del rey estaba dedicada a ídolos.
estaba dedicada al orgullo, estaba dedicada a la prepotencia. Y Daniel dijo: esto no conviene a mi vida, de esto yo no me puedo alimentar, haciendo algo alegórico referente a la comida del rey. ¿Qué cosas nosotros todavía somos partícipe dentro del mundo? Aunque vivimos del mundo, tenemos que marcar la diferencia, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Por eso en el corazón de Daniel estaba el no contaminarse con todo lo que podía llevarlo a desagradar a Dios, porque para él era una fuente de inspiración agradar a Dios. ¿Qué te inspira a ti para vivir? ¿Por qué trabajas? No, es que estoy trabajando duro porque me voy a comprar un carro. Estoy trabajando duro por no tener deudas. Estoy trabajando por esto y por esto. Pero nunca decimos: estoy trabajando duro por agradar a Dios. Nunca decimos: estoy determinando en mi corazón no contaminarme con aquello que deshonre a Dios. Trabajamos tan duro en muchas cosas, pero nunca por nuestra vida espiritual, nunca por nuestra relación. Y esa es la diferencia de esos hombres en la Biblia, que aunque tuvieron defectos y errores, marcaron la diferencia ante la iglesia actual. Amén. Porque todos acá de alguna forma cojeamos. Todos acá de alguna otra forma todavía seguimos simpatizando con algunas cosas de la comida del rey. Pero la palabra dice: hijo mío, dame todo tu corazón. Amén. Vamos a mirar el primer punto del tema que estamos tratando, la providencia. ¿Cómo se llama el tema? Porque es muy diferente la providencia que usted cree construir a la providencia soberana de Dios y la vida que le honra. Ahora les pongo un ejemplo de cuando Dios me estaba hablando esto, que es vivir en la providencia soberana de Dios con una vida que le honre, y a estar fuera de esa providencia de Dios. Amén. Primero, la providencia de Dios, su mano soberana en todo. Cuando usted determina, vamos a mirar el primer punto. La providencia de Dios, su mano soberana en todo. Ok, ya acá me puse en alineación con producción. La anterior, José, por favor. Acá vemos desde las pantallas qué es la providencia de Dios. Es el acto continuo de Dios que sostiene, gobierna y dirige toda la creación. ¿Qué es la providencia? Es el acto continuo. Usted no trabaja continuo, ¿cierto que no? ¿Qué sería de nosotros si trabajáramos 24/7? Nadie acá trabaja 24. Máximo podrá trabajar 10. Y ahí interrumpe su labor, ¿cierto? En el descanso. Pero la providencia de Dios es el acto continuo de Dios. Por eso Jesús le dijo al pueblo: mientras ustedes duermen, yo y mi Padre aún trabajamos. Amén. Mientras nosotros descansamos, la obra de Dios no descansa. Mientras nosotros dormimos, la obra de Dios no duerme. Y le quiero decir un detallito por allá oscuro: ni el diablo duerme. Amén.
Mientras usted se pega sus ronquidos, el diablo está mirando cómo hacerle la vida de cuadros, por dónde meterse, por dónde filtrar. Por eso la palabra, el apóstol dice que él anda como león rugiente, como león rugiente, mirando a quién devorar. Amén. Entonces la providencia es el acto continuo de Dios, que sostiene, gobierna y dirige toda la creación. Josué nos enseñaba algo. Yo no sé si fue en un servicio principal. No, fue en la reunión de jóvenes. Ya lo recuerdo. Y Josué nos decía: ¿qué pasa cuando nosotros dormimos? ¿Usted se ha preguntado eso? Cuando usted está durmiendo, ¿qué es de su vida? ¿A dónde está su vida? Y la respuesta, ¿qué pasa cuando nosotros dormimos? El salmista lo entendió y dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mientras usted duerme, Dios cuida su sueño. Mientras usted ronca y se convierte en león, Dios está pastoreando ese león que hay dentro de usted. Amén. No se asuste, no reprenda. Es el ronquido del vecino. Mientras yo dormí, ay Señor, me desperté porque Jehová Dios me sustentaba. Esa es la providencia, el acto continuo de la soberanía de Dios. Cuando Dios nos sostiene, cuando Dios nos gobierna, cuando Dios dirige toda la creación. Cierta vez cuando yo estuve en el quirófano, y yo recuerdo que cuando estaba ahí, el enfermero de quirófano me preguntó algo. Yo tenía los ojos cerrados, estaba escuchando todo lo que estaba pasando, pero todavía no me habían aplicado la amiga, la que me iba a acompañar a anestesia. Todavía no. Y de pronto cuando vi que me colocaron la mascarita, pero la mascarita no estaba bien colocada, y yo me preocupé. Yo dije: ¿qué tal me apliquen lo que me van a aplicar y yo quede mal aplicado y empiece a sentir lo que no tengo que sentir? Y de pronto yo miré y creo que le cogí la mano al enfermero y le hice señas. Y hasta ahí recuerdo todo. Y cuando abrí mis ojos, Jehová Dios me sustentaba. No supe qué pasó de mí, qué hicieron conmigo en ese momento, pero al abrir mis ojos pude tener paz, porque todo salió bien, porque Dios cuida de los suyos. Aún en el quirófano, aún en el temor, aún en las incertidumbres, Dios sabe poner su oxígeno en nosotros. Dios sabe transmitir su paz en nosotros. Dios ordena todas las cosas según su propósito eterno. Eso malo que usted dice: ay pastor, ore por mí, porque yo no me demoro de salir en una para entrar a la otra. Vea, la demora es eso, que yo cierre acá para meterme a otra. Es según a su propósito. Amén. ¿Usted quiere ver el resultado de su prueba? Examine su prueba primero. Examínela. Mire el esplendor. Si es pequeña, su avance es pequeño. Pero te doy un analgésico. Dios no permitirá una prueba o una tentación más de la que tú no puedas resistir. Eso que tú estás viviendo está diseñado a tu propósito. Dios no va a permitir más de lo que tú no resistas, ni va a ponerte menos de lo que tú puedes resistir. Todo está a la medida. Dios ordena todas las cosas según su propósito eterno. Y lo otro, hablando de la providencia, en las manos de Dios, ¿cierto? La providencia de Dios, su mano soberana en todo. Amén. Acá estamos viendo a Dios actuar en todo. Devolvete, Josué. Leo el puntico que me... No, después.
la que yo estaba leyendo, por favor. Ok, vamos a mirar unos completo esta. Dios ordena todas las cosas según su propósito eterno. Y vamos a mirar cosas clave dentro de las escrituras, como Hebreos 1:3 y Salmos 103 versículo 19. Amén. Vamos a mirar y miremos esta cita para que usted pueda ver la grandeza de Dios, que usted no está solo en lo que está viviendo. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, mire, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Acá está hablando de Cristo. El escritor de Hebreos está contemplando el resplandor de la gloria, y siendo Jesús la imagen de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, si usted vive la palabra de Dios, todo en su vida está sostenido por Dios. Si usted camina literalmente a la palabra de Dios, porque hay algunos creyentes que de pronto pueden decir: ay, esta sí me gusta, pero ¿sabes qué, Dios? No, esta no, esta de pronto para David, pero esta para mí no, pero esta no se la des a David. ¿Cuál, Señor? Todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Esta sí me gusta a mí, pero para David dejarle: si quieres seguirme, toma tu propia cruz y sígueme. Tiene que ser todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ay, santo. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ay, sigamos. Bueno, es el versículo 3. El 4, Josué, por favor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todo este contemplar escritural es para mostrarnos la grandeza del que pagó un precio alto por nosotros. Amén. Ese esplendor, esa grandeza es la que quiere caminar a tu lado, es la que quiere apoyarte en el poder de sus palabras. Salmos 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿De dónde gobierna Dios? Desde los cielos. ¿Y dónde está sentado Dios? ¿Y por qué te lamentas? Recuerda que una vez testifiqué algo de lo que estaba viviendo Martín Lutero. Martín Lutero estaba pasando un periodo de pruebas, se encerró en su cuarto, no quería comer, no quería hablar con nadie, y de pronto una mañana su esposa viene y le toca la puerta a Martín, y él se asoma y la mira y dice: mujer, ¿por qué está de luto? ¿Quién ha muerto? Y ella lo miró con lágrimas y dijo: estoy de luto porque el Dios a quien has servido ha muerto para ti. Y nuestro lamento puede hablar: ¿a cuál Dios sigues tú? Nuestro quejar puede hablar: ¿a cuál Dios seguimos nosotros? Pero su trono está en los cielos. Él estableció su grandeza, y como lo dijo Salomón, después de contemplar y haber construido tan majestuoso templo, dijo: ni los cielos de los cielos de los cielos podrá contemplar la gloria, podrá resistir la gloria. Pero yo te pido, Señor, que al menos tu nombre esté escrito en este templo. La grandeza y la soberanía de Dios no se puede guardar en nuestro corazón, pero si tu corazón depende de Dios, todo ese esplendor y gloria estará a tu favor. Amén. Cuando tú determinas vivir una vida correcta para Dios. Amén. Esta es la providencia. Si permítame decir un pensamiento teológico, Dios no solo prevé, sino que ordena todas las cosas según su propósito eterno y sabio. La intención de Dios no es que no sufras. La intención de Dios
es que tú goces al lado de Él. Porque así como Él puso su trono en el cielo, Él nos ha sentado en lugares celestiales. Porque su gloria no la comparte, pero Él nos invita a su presencia. Dios no comparte su gloria con nadie, pero sí nos invita a deleitarnos en su presencia. Amén. Manifestaciones bíblicas de la providencia. Empecemos con José. Génesis, libro de Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mire lo que dice Génesis 50, versículo 20. Mire esta cita. Esta es una cita para mí deleitosa. Ay, pastor, si supiera, por ahí están hablando mal de usted. Y yo miro al cielo y digo: ay, Señor, tú estás sobrando. Tú estás sobrando, Señor. Ay, pastor, mire, ese lo abraza, pero espere tantico, da la espalda, ay, y se la mete todita, como abrazo político. Ay, Dios. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién está hablando ahí? José. ¿A quiénes les está hablando? A esas joyitas de hermanos que tenía, ¿no? Qué bendición tener esos. Menos mal, creo que mi hermana no está por ahí. Vosotros pensaste mal de mí, pero vea lo que dice la palabra. José dijo: vosotros quisisteis haberme quitado la vida, vosotros me vendieron, pero no se preocupen, que Dios estaba ahí, porque aquello malo ya Dios está trabajando. Aunque lo vendieron, Dios estaba preparando algo en casa de Potifar. Amén. Y mientras la mujer se iba a enamorar de él, ya Dios estaba pensando en la cárcel cómo le iba a pasar José. Amén. Porque, ay, Señor, por eso es el eterno presente. Porque mientras tú y yo nos lamentamos en nuestro presente, Dios se goza en nuestro futuro, que es su presente. Y Él dice: hijo, ya calma, ya deja de llorar, no te lamentes, porque yo vengo viendo un José diferente. Yo estoy viendo tu proceder, yo estoy viendo tu victoria, yo estoy viendo lo que tú no estás viendo ahora. Y por eso José le dice a sus hermanos: ya dejen de llorar, no se preocupen, yo no los voy a mandar a quitar la cabeza, yo no los voy a meter a la cárcel, porque todo esto, les quiero decir, Dios los usó para ponerme a mí en el lugar que estoy, para bendecirlos a todos. ¿Sabe una cosa? Yo le doy gracias a Dios por ser el pastor de ustedes. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me ha puesto acá para bendecirle a usted. Así usted haya pensado mal de mí, Dios le está usando a usted para ponerme en el lugar que yo debo estar. Ay, pastor, es la Biblia. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Este fue el caso de José. Miremos el caso de Ruth. ¿Hay alguna Ruth en este lugar? Hay como 2 o 3 por ahí, ¿cierto que sí? Yo no sé, pero Dios tiene algo especial con aquellas mujeres llamadas Ruth. El Señor es especialista para guiarlas en ese camino perfecto. Dice: la guía divina en lo cotidiano de la vida de Ruth. Dios estaba ahí guiando a esta mujer, orientándola desde el hambre hasta el linaje mesiánico. El propósito de Dios en la vida de Ruth fue poder guiar a las que no eran, a las nueras, guiarlas a un propósito, guiar a Orfa y guiar a quién, a Noemí, desde el hambre. Ay, este hambre, pastor, usted hablándome de propósito y usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Y acaso usted sabe el precio que Jesús pagó por usted?
Usted sabe que fue poquito todo lo que Jesús obedeció hasta la muerte, a la cruz, y de la cruz a la muerte. Pero la victoria fue dada a los 3 días. Él vive y está sentado a la derecha del Padre Dios Todopoderoso, para que un día venir por su amada, presentarla a Dios en gloria y decir: esta es mi novia, por la cual yo pagué un precio de sangre y de vida. Usted no vale poco. Tal vez en su casa usted no vale nada, pero en la casa de Dios usted vale mucho. Tal vez para el vecino usted es un más insignificante de la historia, pero en el cielo usted es un hijo escogido de Dios. Amén. Usted es un príncipe, usted es una princesa. ¿Hay algún príncipe y princesa en este lugar? Hable como habla su rey y viva como vive un príncipe. Pastor, ¿y cómo vive un príncipe? Pregúntele al príncipe Carlos cómo vivía él de bueno. Aprenda a vivir en la palabra de Dios, y antes de ir al cielo aprenda a vivir un paraíso en la tierra, con problemas, con situaciones, con desiertos. Pero si usted pone a Dios en sus caminos, el poder de su palabra estará ejecutado para nosotros. La palabra ha sido ordenada. La palabra, mire, muchos andan buscando el poder de Dios en predicadores, pero el poder de Dios no está en los predicadores. ¿Sabe dónde está el poder de Dios? En la palabra. Viva la palabra, y el poder de la palabra será manifestado en su vida. Amén. Ponga por obra. Por eso el Señor dice: pon por obra lo que he hablado hoy a tu vida. Ponga la Biblia en su mesa. No ponga el celular en su mesa, ponga la Biblia. Hable de noche y de día de los propósitos que Dios tiene. Si yo te preguntara, ¿qué cosa Dios te habló hace 10 años? ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo de una palabra que Dios me dio hace 24 años antes de nacer Josué. Y Dios me dio una palabra a través de un profeta amigo. Y yo estaba en la ciudad de Bucaramanga, y este hombre había sido mi discípulo, y yo desconocía que su ministerio, él ya servía en la Liga Bíblica. Y la Liga Bíblica lo tenía como evangelista por todos los países. Y él hace tiempo había salido de Bucaramanga. Y en los días que yo estaba en Bucaramanga, él fue invitado, o fue traído por la Liga Bíblica, y fue invitado a una congregación donde yo pastoreé. Y en esa semana yo visité a los pastores, y ellos me hicieron la invitación y me dijeron: pastor, qué bueno verle. ¿Usted por qué no viene y el domingo está con nosotros? No para que predique, sino para que sea bendecido. Yo dije: claro, amén. Yo estaba con mi esposa, y ellos me dijeron: viene un predicador que Dios está usando mucho, por ende es conocido suyo, me dijeron. Pero no me quisieron decir quién era. Yo le dije: no importa, yo de todas maneras iba a venir el domingo a recibir de Dios, porque los hijos de Dios reciben, amén. Y los hijos de Dios se congregan, y los hijos de Dios vamos los domingos a la casa de Dios, amén. Y yo fui, y ese día había tanta gente que me tocó, y no había llegado tarde, no había empezado el servicio, y ya el lugar estaba lleno, y me tocó en las filas prácticamente de atrás. Y de pronto alguien de los que me conocía como diácono de la iglesia me dijo: pastor, venga, yo le busco puesto a usted y a su esposa adelante. Yo dije: no, acá atrás está bien. Si Dios ha de hablarme, su palabra llega hasta acá, porque no quería ocupar el lugar, podía ser para otro. Y todo pasó el tiempo de la adoración, y cuando vi que llamaron al pastor, ni siquiera mencionaron su nombre, sino que esperaron que él mismo se presentara. Y pasó. Cuando yo alcé mi cabeza y yo lo miré, y yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Este predicador fue un discípulo que yo estuve, y póngale cuidado, cuando me vea va a empezar a tirarme dedo de allá arriba. Y yo agaché mi cabeza esperando el momento. Cuando de pronto dice: vea,
allá atrás. Yo dije, ay, ya empezó. Y yo cogí la mano de mi esposa. Le dije, presta atención de lo que va a hablar. Pero nunca esperé lo que dijo. Dijo, allá atrás está el que me enseñó a servir en la obra del Señor. Pastor Pedro, le pido que se ponga de pie. Y yo dije, ay, ¿ahora qué? Me dijo, ese hombre me enseñó este hombre dijo así, este hombre me enseñó algo, que para ser grande en el reino de los cielos tengo que aprender a servir. ¿Y sabe cómo me puso a servir? Lavando las ollas llenas de tizne. Después de que todos los campamentos y retiros terminaban, él me decía, él se llama Harold, me decía, Harold, venga, ¿usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Él contaba toda la historia. Sí, pastor. Bueno, ve a la cocina que allá te necesitan y ayúdale a las hermanas, no lavando los platos sino las ollas negras, porque en el cielo necesitamos estar blancos. Y él decía, aprendí a servir a Dios en lo que me gusta y aún en lo que no me gusta. Aprendí a entregarme a Dios en todo, y por eso hoy en día soy lo que soy, porque aprendí que lo que me cuidaba era mi forma de servir a Dios. Y él predicando y me dijo, pastor, le pido que venga adelante y venga con su esposa. Yo no había hablado con él, pero el Señor le estaba mostrando que la que estaba a mi lado era mi esposa. Y cuando llegamos al altar, el Señor nos dice, pastor, el Señor te está dando un hijo. Y yo miré a mi esposa. Y será varón y se llamará Josué. Antes de que Josué naciera, pues lógico, pero antes de que mi esposa y yo supiéramos que ella estaba en embarazo, Dios nos dio la palabra. Y a los días mi esposa empezó a sentir todos los detallitos, los aranceles que trae un embarazo. Y por 9 meses no tuvo un seguro. Por 9 meses no tuvo un control. Pero Dios había hablado. Y a los 9 meses ya cumplidos, supimos que era un varón. Supimos que venían las mejores condiciones, porque cuando Dios está, Él habla primero. Y todas las puertas se nos había cerrado. Yo había viajado a Bucaramanga para ser profesor de un seminario, y cuando llegué a buscar el seminario, el rector había viajado a otro país y el proyecto se había quedado en stand-by. Mi esposa había renunciado a su trabajo acá y quedamos nosotros peor de como estábamos, aparentemente en nuestro pensamiento, porque aquellos que han sido llamados con un propósito, todas las cosas os sirven para bien. Y las puertas cerradas, mi esposa en embarazo, y yo le decía, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, dame un trabajo, Señor. Todas las congregaciones que me conocieron, sus pastores ya no están. Yo trabajé con la Cuadrangular, trabajé con la Asamblea de Dios, trabajé con el movimiento misionero, trabajé con Impacto Evangelístico. Las que me conocían, sus cabezas no estaban en otras ciudades. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago yo? Y por ende vino una palabra a mí que me decía, ¿y a quién tienes tú en el cielo? Y yo empecé a pedirle un trabajo al Señor que fuera digno. Señor, un trabajo donde yo esté para servirte también. Y llegó el trabajo, y el trabajo que el Señor me dio fue en construcción. Y no fue la forma en que yo se lo estaba pidiendo al Señor, pero Dios estaba ahí, porque mi corazón necesitaba ser moldeado más. Y el Señor me estaba enseñando más situaciones que yo tenía que aprender. Por 9 meses me sostuvo. Y llegó el momento que tuvimos que viajar a Bucaramanga, de Bucaramanga nuevamente a Medellín. Y cuando Dios está en el asunto,
A los 9 meses de no haber tenido un seguro para mi esposa, al primer día de estar, o al segundo día de estar en Medellín, el Señor nos guió y ese mismo día mi esposa ya tenía un seguro. Y por 9 meses tuve un trabajo totalmente complicado, y al tercer día fui llamado a una empresa donde entregué 21 años de trabajo. Porque cuando Dios está en el asunto, las puertas se abren. Y aunque yo todo lo veía cerrado, complicado, Dios estaba trabajando. Y después de eso nació a este hombre que hoy tenemos acá, quien sirve en la iglesia virtual, quien sirve en muchas cosas, sin saber nada de cómo era su embarazo, cuál era su proceso. Dios estaba ahí. Y ese día, a la semana, creo, semana larguita, nació siendo un hombre, y por eso hoy en día se llama Josué, perdón. Porque es la promesa de Dios, es la palabra de Dios. Y yo recuerdo tan claro, hace 24 años, la palabra que Dios me entregó. Por eso yo pregunto, ¿tú recuerdas que Dios te ha hablado? Al menos tienes la sabiduría de escribir lo que Dios te habla. Porque humanamente podemos olvidar lo que Dios nos ha hablado, pero cuando tú lo escribes, tú puedes ir y retomar y recordar y vivir lo que Dios te ha hablado. Amén. Y yo estoy hoy acá, iglesia, para decirte que tú eres un hijo de Dios, que la palabra de Dios está a tu favor, que no importa lo que hayas hecho antes de venir a este lugar, porque esta palabra tiene un propósito para tu vida. Amén. Lo segundo que quiero compartir es la honra a Dios. Lo primero era la providencia de Dios en sus manos. Lo segundo es la honra a Dios, una respuesta espiritual y práctica. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, del cielo viene una respuesta. Recuerda lo que leímos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, primer libro de Samuel 2:30. Coloquémoslo nuevamente. La honra a Dios, una respuesta espiritual y práctica, porque todo lo que es de Dios es práctico y es espiritual, dado a un contexto natural. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿En cuál grupo quieres estar tú? ¿En los que honran o en los que desprecian? Porque los que honran estarán perpetuamente delante de Dios, pero los que deshonran perpetuamente estarán cortados de Dios. Mire qué palabra tan dura es esta, pero es una realidad que la iglesia de hoy tiene que aprender a honrar a Dios, a honrar a Dios. Y esta historia es con el sacerdote, les decía yo, y el sacerdote Elí, que yo lo confundo con el papá de David. ¿Cómo era que se llamaba el papá de Isaí, de David? Se llamaba Isaí. Bueno, el sacerdote es Elí. Y Elí tenía 2 hijos. Por ende, servían en el altar como sacerdotes. Pero Elí nunca quiso corregir a sus hijos. Y sus hijos siempre hicieron y deshacieron en presencia de Dios. Y tal vez ellos pensaban: vea, hicimos esto y no pasó nada. Y como no pasaba nada, ellos determinaron vivir así, una vida que no honrara a Dios, e hicieron todo lo malo delante de Dios. Y su padre, que era juez y sacerdote en Israel, nunca determinó corregir a sus hijos. Nunca determinó corregir a sus hijos. Pero Dios determinó algo. Dios determinó algo. Ese día, cortar toda relación con su siervo y con su familia.
Y Dios le dijo a Elí: por cuanto determinaste honrar más a tus hijos que honrarme a mí, hoy yo he determinado cortarte de mi presencia. Amén. Es fácil. Escoge hoy qué hacer. Honrar a Dios. Pastor, ¿y qué es honrar a Dios? Es obedecerle conforme a las Escrituras. Pastor, ¿y qué es deshonrar a Dios? Es el no hacer conforme a la palabra de Dios, aunque usted venga a la iglesia. Amén. Los sacerdotes estaban en la presencia de Dios, pero nunca honraron a Dios. Y Dios dijo: yo, y la palabra sigue más, y la palabra dice: y yo propuse en mi corazón honrarte, y tú no eras nada, y te di un lugar de honra, y te di un nombre, y te di una identidad, pero tú no determinaste honrarme. Mire lo que dice el Señor. Y si alguien es hijo en esta casa, el llamado es a honrar a Dios. Amén. ¿Qué significa honrar a Dios? Y les traje una palabra en el idioma hebreo y en griego para conocer qué es honrar, qué es lo que Dios pide. En hebreo es kabod, se pronuncia kabod, que significa peso, valor y gloria. Todo lo que usted haga para Dios que tenga peso, que tenga valor y que tenga gloria. Amén. Si usted sirve en lo más insignificante que puede haber dentro del servicio, hágalo con peso, hágalo con valor, hágalo con gloria. Amén. No lo está haciendo para el pastor, no lo está haciendo para el líder, lo está haciendo para Dios. Amén. Y todo esto tiene que ver en el marco cotidiano de nuestra vida. Es más, la palabra dice que a los que trabajamos lo hagamos no para el ojo. Ay, ahí viene el patrón, ahora sí me voy a poner a trabajar, para que diga de mí: ay, mira qué trabajar tan excelente. La Biblia dice: trabaja no al ojo del hombre, sino como para Dios. Porque tú has vendido tu tiempo para una empresa. Amén. Y tú tienes que ser productivo en ese tiempo al cual le has vendido a esa empresa, a ese hombre, a ese negocio. Amén. Y el término de honra tiene que ver desde el momento que tú abres los ojos. ¿Y cómo honras a Dios? Señor, sé que tengo un trabajo difícil, pero gracias a Dios tengo un trabajo que hacer. Yo sé que más adelante puede cambiar la situación, y tal vez yo desearía no ir hoy, pero yo vendí mi tiempo, yo firmé un contrato, y como tu hijo, mi deber es hacer las cosas bien, aunque no quisiera, y aunque ese hombre o esa mujer no me trate bien, yo lo haré como para ti, Señor. Esto es honra, esto es kabod. Sirve con el accionar de kabod, que significa peso, valor y gloria. Ahora miremoslo en el griego, timao, reverenciar, valorar. Amén. Abre los ojos y di: Señor, gracias, porque es un nuevo día. Amén. Desde ahí usted ya está profetizando que su día será de bendición. Desde ahí ya usted está atando los espíritus sin que los mencione, porque usted está agradecido, y el que está agradecido es el que sabe honrar. Y cuando usted es agradecido, usted honra, y cuando usted honra, usted es honrado. Este es el peso de la honra. Amén. Honrar a Dios es reconocer su valor supremo y vivir en obediencia. La palabra: yo honraré a los que me honran. Señor, ¿usted cuándo me va a dar eso? Y pregunto yo: ¿y cuándo Dios tiene obligación de darte algo? ¿Cuándo Dios tiene obligación conmigo? Hay un principio
Honra para que seas honrado. Obedece para que seas honrado. Amén. Esa es la palabra. Si tú caminas en los principios, la palabra está en el desarrollo del principio. Amén. Formas de honrar a Dios. Primero, obediencia. Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Segundo, integridad. Daniel 1, todo el capítulo 1. Ahora estudiamos a Daniel. Daniel propuso en su corazón, juntamente con sus amigos, el no contaminarse con la comida del rey. Pregunto yo, ¿aún qué te sirves en tu plato? ¿Aún de qué te alimentas? Daniel honró a Dios con su vida, aún en un entorno pagano. Ay, pastor, es que es muy difícil vivir en santidad en ese lugar en que yo trabajo. Sí, es que Dios te puso ahí. Honra a Dios en ese lugar, porque en medio de la oscuridad y de las tinieblas, Dios siempre tendrá una luz para alumbrar. Esto puede estar oscuro, y si usted coge la cabeza de un fósforo y la enciende, esa cabecita tan insignificante y tan pequeña se va a ver en este mundo lleno de oscuridad. Amén. No importa el lugar donde estés, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú eres el instrumento para alumbrar y honrar a Dios y ser de bendición a los demás. Amén. Obediencia, integridad. La otra forma de honrar a Dios, Proverbios 3:9. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire, la Biblia no está diciendo Dios te obliga a que lo honres. No, acá nadie está obligado a traer nada. La Biblia no obliga a nadie, pero la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Acá yo no le voy a decir: vea, dele 100 a Dios para que Dios le dé 1000. Eso es falso. La doctrina de la prosperidad no existe, pero el Dios de la prosperidad sí existe. Mío es el oro, mío es la plata. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque Dios dice, la palabra dice: honra a Jehová con tus bienes, porque hay un principio de honra. Dios honra al que le honra. Y donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro está a la puerta de donde está la grandeza de Dios, ni el orín, ni el revoltón, ni la polilla podrán dañar tu tesoro. Ay, Dios, hasta en eso Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. A que no le hackeen hasta la cuenta. Y si se la hackean, Dios es tan soberano que hace que su dinero vuelva a usted. Amén. Porque Dios honra al que le honra. Honra al Señor con tus riquezas. Y usted dirá: pastor, pero el enemigo sí me ha quitado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y lo que te haya quitado Satanás, 7 veces lo tendrá que devolver. 7 veces lo va a devolver, porque escrito está. Y lo que está escrito se cumple. Amén. Se cumple, se cumple. Honra a Dios y Él te honrará. Amén. Ok, ¿con qué más adoramos a Dios? Con una adoración verdadera. Salmo 29, 1, 2 dice: da a Jehová la gloria de vida a su nombre. Mire, recordemos formas de honrar a Dios: en obediencia, siendo íntegro, siendo generoso y siendo un verdadero adorador. ¿Qué busca Dios? La palabra en Juan dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Salmo 29, 1, 2. ¿La tienes?
dice así, si no lo leemos en casa: da a Jehová la gloria debida a su nombre. Mi pregunta es: ¿le damos a Dios la gloria que Él merece? ¿Le da usted esa gloria a Dios? Medita en eso. Dios, si dijéramos o pensáramos, reflexionáramos, Dios me da la medida que yo merezco. Él nos ha dado lo que aún no merecemos. Amén. Y entregó su propio Hijo en lugar de nosotros. Su Hijo murió por nosotros. Amén. Y por último, conexión entre providencia y honra. La providencia tiene una fórmula: que Dios provee al que honra. Amén. Pablo lo dijo en la carta de Corintios. Dijo: y Dios da semilla al que siembra y pan al que come, o pan para el que come. Amén. Ese proverbio que dicen por ahí, ojo, como creyente no lo mencione, porque usted está declarando una blasfemia. Vea, es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Eso no lo dice la Biblia. Dios dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y el que come, así sea mueco, Dios se lo da, Dios lo sustenta. Amén. Así diga, Dios se lo da hasta remojadito. Pero Dios honra al que honra. Amén. Romanos 12:1 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto. Es una cita que hemos venido trabajando para que no se nos olvide. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Damos culto a Dios todos los días. Medita en eso. ¿Y qué deshonrar a Dios para finalizar? Deshonrar a Dios es vivir como si no dependiéramos de Él. Es tomar decisiones ignorando su voluntad. Negarle la gloria al que le pertenece, y este es a Dios. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. La providencia con la honra. Dios nos cuida. ¿Y cómo responderemos? Dios quiere honrarnos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a honrarle? La providencia revela que Dios no nos ha dejado solos, que aún siendo nosotros malos, perversos, Él sabe dar buenas dádivas. El Evangelio dice: si siendo nosotros malos y perversos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará lo que nosotros le pidamos. La providencia de Dios es continua y permanente y para siempre. Amén.